Vamos a nuestro sexto estudio de esta serie que hemos estado llevando hace algunos domingos atrás, esta serie que se llama El Cristiano y la Depresión. En los estudios que hemos venido dando sobre el tema de la depresión, hemos enfocado varios aspectos de este tema, pero hay dos verdades en particular que quisiera que hayan quedado claras durante estos 5 mensajes que hemos dado hasta ahora. Lo primero es, que yo quisiera que haya quedado claramente establecido, es que el creyente es el único responsable de su depresión. Somos nosotros los que permitimos que nuestro ánimo desmaye hasta el punto de llevarnos a una depresión. Somos nosotros los que no respondemos bíblicamente ante los problemas, agravando así la situación inicial que provocó nuestra ansiedad. Así que nosotros somos los únicos responsables de ese estado. Y en segundo lugar, en cualquier punto en que nosotros nos encontremos, nosotros podemos detener el espiral descendente de la depresión. Si tú eres un cristiano verdadero, nunca llegarás a una situación tal que no puedas dar marcha atrás. Nunca. Y esa verdad, sobre todo esta última que acabo de decir, es sumamente importante que la tengamos presentes todo el tiempo, ya que la depresión se encuentra íntimamente ligada con la desesperanza. Y donde no hay esperanza, hasta el más pequeño de los problemas se convierte para nosotros en una fuente de angustia y de temor. A la larga, detrás de toda depresión no solo subyace una forma incorrecta de pensar, sino que también subyace un problema de incredulidad. Hermanos, ¿qué es la desesperanza? Nosotros definíamos depresión como temor o tristeza mezclada con desesperanza. Pero ¿qué es la desesperanza? ¿Acaso no es la desesperanza una manifestación de nuestra incredulidad? La depresión está ligada a la incredulidad. Cuando los creyentes no activan, no ponen en funcionamiento la fe que ellos realmente poseen, son presas del temor y de la angustia, y eso los lleva a la depresión. Y hay en los evangelios sinópticos una historia que ilustra perfectamente esta verdad. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 28. El mensaje de hoy lleva por título ¿Dónde está vuestra fe? Dice aquí: y entrando él en la barca, al Señor, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Cristo se ha pasado el día entero sanando personas, predicando el evangelio, y al final del día estaba completamente agotado. Se sube en la barca, se queda totalmente dormido, y era tan profundo el sueño que tenía que ni siquiera el rugido del mar y del viento pudo despertarlo. Jesucristo estaba completamente dormido, cansado, agotado por ese día de trabajo. Sin embargo, tan pronto los discípulos despiertan al Señor en medio de la tempestad, vemos cómo actúa su naturaleza divina cuando Él reprende al mar y reprende al viento, e inmediatamente dice la Escritura que estos se aquietan totalmente ante la orden y el mandato de aquel que lo creó. Nuestro Señor Jesucristo, totalmente humano, durmiendo en un cabezal en la popa de una pequeña barca de pescadores, totalmente divino, callando el mar y el viento. Pero esta noche yo no quiero enfocar tanto la persona de nuestro Señor Jesucristo, ni su humanidad, ni su divinidad. Más bien queremos prestar atención a la reacción que tuvieron los discípulos en este momento de crisis, y a la evaluación que hace Cristo de la reacción de los discípulos. Y ese pasaje, esa historia que tenemos por delante, nos va a enseñar grandes principios acerca de cómo se supone que debe funcionar la fe de un creyente en tiempos de problemas,
de modo que no seamos dominados ni por el miedo ni por la angustia. ¿Cuál es la circunstancia en la que ocurre la escena que tenemos aquí? De acuerdo con los otros evangelistas, el Señor se encontraba en la parte occidental del mar de Galilea, o sea, en la región de Capernaum. Esa región es sumamente agitada y el Señor prefiere pasar esa noche en una barca a la otra parte, a la parte oriental del mar de Galilea, que era una parte más tranquila, donde el Señor pudiera descansar del asedio de las multitudes que lo buscaban, no solamente para oír sus enseñanzas, sino también para ser sanados. Y dice el Evangelio de Marcos dos detalles que los otros evangelios no tienen. Primero, que estaba anocheciendo. Eso es un detalle importante. Ya el sol estaba cayendo, ya la noche negra estaba envolviendo el panorama. Y en segundo lugar, el Evangelio de Marcos dice que ellos tomaron a Cristo para cruzar el lago como Él estaba. Y dice el Dr. Hendrickson que esa frase, como estaba, quiere decir cansado, agotado, necesitado de descanso y de sueño. Tanto era así que el Señor se quedó completamente dormido. Ellos se proponían cruzar de lado a lado el mar de Galilea, que tiene unos 20 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de anchos. Dice el evangelista Mateo, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y Marco nos dice que ya las olas estaban llenando la barca por completo. Pero por si todo esto fuera poco, dice la Escritura que en medio de todo ese peligro y de esa crisis, el Señor estaba en la popa del barco completamente dormido. Hermanos, indudablemente Dios estaba poniendo a prueba en este momento la fe de los discípulos. ¿Y qué nosotros podemos aprender de esta escena tan terrible? Podemos aprender una gran lección en nuestras vidas. Hermanos, Dios no solamente nos concede la fe como un don, sino que Dios, cuando concede la fe, la prueba. Y muchas veces Él permite que se levante repentinamente al lado nuestro grandes tormentas, tremendas tempestades, y lo que es peor, las circunstancias nos dicen en ese momento que el Señor está profundamente dormido. Y nosotros comenzamos a ver que la barca se está llenando de agua. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Parece como si el Señor no tuviera al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ese sentimiento de soledad agrava nuestra situación. Hermanos, eso es parte de la prueba de la fe. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Hermanos, tengan por cierto que vuestra fe ha de ser probada. Y en ocasiones se levantarán a tu alrededor grandes tempestades. Y verás cómo las aguas comienzan a llenar la barca. Y para colmo, en esos momentos parece que Dios no está haciendo nada al respecto. ¿Sabes una cosa? Cuando te sientas así, recuerda que no eres el único que ha pasado por esa situación. Muchos grandes hombres de Dios se han sentido olvidados por Dios. Dice el salmista David en el Salmo 10, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? David está diciendo, Señor, ¿por qué precisamente en este momento que más te necesito? ¿Por qué has escondido tu rostro? Yo no te veo por ningún lado, oh Dios. Y más adelante en el Salmo 44 dice el salmista, despierta a Dios. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? David pasó por esa situación. Los discípulos experimentaron un sentimiento similar en ese momento. Dios estaba poniendo a prueba la fe de ellos. Ahora bien, ¿qué nos dice el texto? Que los discípulos fueron controlados de tal manera por el miedo y por la angustia,
que a pesar de que en ese momento mostraron tener fe en el Señor, al mismo tiempo se dirigieron a Él en una forma totalmente inadecuada. Ellos estaban llenos, controlados por el miedo. Dice Mateo que los discípulos se acercaron en el versículo 25 diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y el evangelista Marcos dice que ellos dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Obviamente, como el miedo estaba controlando a todos los discípulos, no todos dijeron lo mismo. Y de ahí porque no todos los evangelistas narran las mismas palabras. No todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo, pero hay dos cosas que sí están claras en el pasaje. Primero, ellos estaban llenos de miedo, eso está claro. Ellos estaban todos controlados por el miedo. Y en segundo lugar, ellos estaban reprochando a Cristo. Había un sentimiento de reproche en el corazón de ellos. Y de esa escena nosotros podemos aprender dos grandes verdades acerca de la naturaleza de la fe. Ya vimos en primer lugar que Dios pone a prueba la fe, pero también podemos aprender algo acerca de la naturaleza de la fe. Y yo creo, hermanos, que muchos problemas de la vida del creyente vienen por no entender la naturaleza de la fe. Y lo primero que aprendemos en este pasaje con respecto a la naturaleza de la fe es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Hermano, cuando nosotros leemos este pasaje, la pregunta de Cristo en el versículo 26 nos parece insólita. ¿Cuál es la pregunta de Cristo en el versículo 26? Él les dijo, ¿por qué teméis? Oye, pero no era obvio. ¿Cómo que por qué teméis? El mar está negro, el mar en tempestad, las olas cubriendo la barca, y Cristo todavía le pregunta a los discípulos, ¿por qué teméis? ¿Cuál es la razón de vuestro temor? ¿Cuál es la razón de vuestro miedo? ¿Por qué teméis? Hermanos, no es ilícito que los cristianos sientan temor en un momento dado. No es que los cristianos no tengan derecho a tener miedo en un momento dado, pero a lo que sí no tienen derecho los cristianos es a dejarse controlar por ese temor. Los cristianos no tienen derecho, no importa la situación en la que se encuentren, no tienen derecho, es pecaminoso dejarse controlar por el temor. Estos hombres en la barca habían perdido el control de sí mismos. Ya ellos no controlaban la situación los estaban controlando a ellos y estaban angustiados a pesar de que el Hijo de Dios iba en la misma barca. O vamos a ponerlo de otra manera, la segunda persona de la Trinidad, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, iba con ellos en la barca. Ellos no tenían derecho a sentir miedo. No tenían derecho a dejarse controlar por el miedo. Y por eso, de acuerdo con la evaluación que Cristo hace de la situación, el pánico que ellos tenían no era motivado por la tormenta en sí. No, esa no era la razón. No era la tormenta el problema. El problema era la incredulidad de ellos. Por eso el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es más, ellos hasta llegaron a dudar del interés que Cristo tenía por ellos. Oigan esta frase, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tal vez algunos están pensando en este momento, oye, pero qué incrédulos eran estos discípulos. Yo estoy seguro que si la voz del Señor hoy día se oyera todavía audiblemente, nosotros escucharíamos constantemente en nuestras vidas, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor reprendiéndonos constantemente. Pero hay algo más que aprendemos en esta historia acerca de la naturaleza de la fe. No solamente que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo, sino que la fe es una actividad. ¿Qué yo quiero decir con esto? Lo que queremos decir es que la fe no actúa automáticamente por sí sola. La fe no actúa en una forma automática que cuando vienen los problemas entonces la fe emerge automáticamente. No, la fe no actúa así.
Es algo que nosotros tenemos que poner a funcionar en una forma consciente. Nosotros tenemos que poner en actividad nuestra fe. No es que viene el problema e inmediatamente la fe va a salir a defendernos. No, de ninguna manera. Por eso, el evangelista Lucas nos dice que después que el Señor reprendió el mar y todo se aquietó, Cristo pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? En otras palabras, el Señor está preguntando a los discípulos, ¿qué hicieron ustedes con vuestra fe? ¿Dónde la metieron? ¿Dónde está vuestra fe? Indudablemente ellos tenían fe en Cristo. Eso es indudable. Ellos tenían fe en Cristo porque acudieron a Cristo. De mala manera, pero acudieron al Señor. Ellos tenían fe en el Señor y lo que Él está preguntando es precisamente ¿qué hicieron ustedes con esa fe? ¿Dónde metieron esa fe en esta situación? Y la enseñanza que está implicada en la pregunta del Señor, en esa pregunta del Señor, es de vital importancia para el tema de la depresión. Hermanos, recordemos que la depresión está íntimamente ligada con la incredulidad. El problema es que muchas veces nosotros ignoramos ¿qué debo yo hacer con mi fe para impedir que el temor y la angustia me arropen por completo? ¿Qué debo hacer yo con mi fe? La fe es una actividad. Y vamos a ver tres cosas en ese punto. Primero, la fe es la actividad de mantener la incredulidad sujeta. Eso es la fe. Hermanos, la fe y la duda habitan en el mismo corazón. Ese es el problema. Estos discípulos cuando se vieron en aprietos acudieron a Cristo. Eso es fe. Pero estaban llenos de miedo. Eso es duda. En el mismo corazón. Los discípulos en la barca no se hicieron cargo de la situación y la situación se hizo cargo de ellos. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Tenemos que estar bajo control todo el tiempo. Y cuando la serpiente de la duda comienza a arrojar cieno y lodo en nuestra cabeza, vamos a decirle, espérate un momento. Recuerden esa escena cuando el apóstol Pedro fue a Cristo caminando sobre las aguas. Indudablemente Pedro ejerció fe en ese momento. Él caminó sobre las aguas. Pero dice el evangelista, pero viendo las olas y el mar comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque Pedro dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar el problema. Y mirar el problema sin buscar una solución acrecienta nuestras dudas. Y eso comienza a agravar las dudas. No, hermano, es el momento para tú pisarle la cabeza a la serpiente. Mantén la duda sujeta, porque va a estar ahí todo el tiempo. ¿Qué es la fe? La actividad de mantener la duda sujeta. Pero no te quedes ahí, te falta otra actividad. En segundo lugar, es la actividad consciente de recordarnos lo que nosotros creemos y sabemos. En otras palabras, cuando se levanta la tormenta a nuestro alrededor y la barca comienza a hundirse, es en ese momento cuando yo debo recordar todo aquello que yo sé y que yo creo acerca de Dios, acerca de su cuidado y su amor para conmigo y acerca de su propósito eterno para conmigo. Es en el momento de pensar en quién es que yo creo, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que es infinitamente sabio, en un Dios que es infinitamente amoroso. ¿En quién es quien yo creo? En aquel Dios que me amó antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. El que me escogió en la persona de Jesucristo. El que me predestinó. Un Dios que es inmutable, que no cambia su amor, que no cambia su propósito para conmigo. Un Dios que nunca ha dejado una obra por la mitad. Y por eso yo puedo decir en mi interior, si Dios me ha traído hasta aquí, yo puedo estar completamente seguro que me llevará hasta arriba. Completamente seguro, porque el que comenzó conmigo la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el Dios en quien yo creo. Y la fe es la actividad de recordar todo eso. Hermano, óyeme bien, eso no va a surgir automáticamente. La fe no funciona automáticamente. La fe es una actividad. Es la actividad de recordarnos lo que nosotros sabemos y creemos. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Pero la fe también es la actividad de aplicar todo eso en las situaciones particulares de la vida. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Lo que el Señor les está reprochando es que ellos no hicieran uso de la fe que poseían en esa situación particular. Yo entiendo que muchas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios ha permitido esto o aquello. Algunas pruebas serán más duras que otras, pero en medio de cualquier circunstancia particular en la que yo me encuentre, yo puedo hacer uso de mi fe. Así que, hermanos, hemos visto ya en primer lugar que Dios pone a prueba la fe. En segundo lugar, hemos visto la naturaleza de esa fe. Pero yo no quiero terminar sin decir algo brevemente con respecto al gran valor que tiene aún hasta la fe pequeña. Hermanos, la fe de estos discípulos era real. La fe de estos discípulos era real. Después de todo, ¿qué fue lo que los movió a ellos a ir a Cristo? ¿Qué fue lo que los movió a ellos a ir a Cristo? La fe. Ellos indudablemente tenían fe. De hecho, el mismo Señor Jesucristo reconoce que ellos tenían fe, porque les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tenían fe, era poca, pero era fe. Lo que pasa es que a veces no es que tenemos fe pequeña, es que no tenemos fe. Que no hay fe, pero hermanos, aún la fe pequeña es fe genuina. Es fe genuina. El Señor los reprendió por su poca fe, pero tan pronto los discípulos acudieron a Él, el viento y el mar tuvieron que aquietarse. Era una fe pequeña, era una fe vacilante, era una fe débil, pero tan pronto ellos acudieron al Señor Jesucristo, el mar tuvo que aquietarse. Hermanos, muchas veces el Señor nos reprenderá en nuestros corazones por nuestra fe vacilante, pero lo que Él nunca hará es desecharnos por nuestra poca fe. ¿Sabe lo que dice el profeta Isaías? Hablando proféticamente del Mesías, dice, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Hay una historia muy hermosa en Marcos capítulo 9, que nos ilustra este gran principio. Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Al Señor le acaban de llevar a un muchacho endemoniado. En el versículo 23, el Señor se enfrenta con el padre. El padre le dice al Señor, hablando que desde niño, el muchacho muchas veces es echado en el fuego y en el agua porque el demonio quiere matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oigan qué fe. Si puedes hacer algo. Y es una pena porque el texto griego es casi imposible de traducir en el versículo 23, pero cuando dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, lo que el texto más o menos dice es esto, ¿cómo que si puedes? Si puedes creer, al que cree todo es posible. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo a este hombre, el asunto no es si yo puedo, el asunto es si tú crees. El hombre, cuando se ve en ese aprieto, de repente dice el padre que quiere que sanen a su muchacho, creo. Pero parece que de repente lo pensó bien y dijo, ayuda a mi incredulidad. Dice el Dr. Hendrickson hablando de ese pasaje, es muy impactante esta respuesta con que el padre atormentado abre de par en par su mismo corazón. Él estaba convencido de dos cosas. Primero, que indudablemente poseía la clase de fe que Jesús demandaba. Pero en segundo lugar, que esta fe era imperfecta, asediada por temores y dudas. ¿Y qué hizo Cristo? Le sanó a su hijo. Cristo le sanó a su hijo. Cuando los discípulos acudieron a Cristo diciendo, Maestro, sálvanos que perecemos, ¿es que no te da cuidado de nosotros? El Señor reprendió al viento y al mar y se aquietaron. La fe pequeña es un gran regalo de Dios. Hermanos, en conclusión, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Yo no sé cuál es tu situación en este momento, pero si te encuentras en medio de un mar en tempestad y no hay ni un pequeño rayo de luz y tu barca ha comenzado a hundirse, este es el momento, la grandiosa oportunidad que Dios te ha dado para manifestar tu fe.
Dios está probando tu fe. Pero no te olvides, hermano, que Cristo está contigo en esa misma barca y Él no está durmiendo. Aunque tú creas que sí, aunque el diablo te lo susurre minuto tras minuto, segundo tras segundo, Jesucristo está contigo en la barca y, hermano, yo te aseguro, Él no está durmiendo. Y este es un buen momento para que tú glorifiques a Dios por medio de tu fe, para que tú manifiestes tu fe y en vez de deprimirte, esta es una buena oportunidad para glorificar a Dios en medio de esta situación. Pero si te das cuenta, en medio de este problema, que tu fe es pequeña y vacilante, llena de dudas, aún así acude a Cristo y pídele que ayude a tu incredulidad. Hermano, recuérdale a tu alma quién es el Dios en quien tú has creído. Recuérdale a tu alma lo que ese Dios ha hecho por ti. Recuérdale a tu alma que ese Dios no escatimó ni siquiera enviar a la segunda persona de la Trinidad para que muriera en una cruz como un vil criminal por causa de tu pecado, porque Él quería tenerte contigo. Él quería justificarte por la fe. Él quería tener comunión contigo y llevarte al cielo para que goces y disfrutes por la eternidad de todas aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es tu Dios. No dejes que tu alma te hable a ti. No dejes que tu alma llene tu ser de dudas en tu interior. Comienza a hablarle a tu alma. Recuerda que la fe es una actividad. Recuérdale a tu alma todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuérdale a tu alma todo lo que Dios te ha amado durante toda tu vida. Six strings of love and dreams convey where hearts and coldest beat. Every note is star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. As the final notes ascend, and the fire fades to gray, the melody will never end, within our hearts it stays. Through the echoes of the night, and the winter's golden grace, the music is our guiding light, our love's eternal trace. Oh, the sound of winter's serenade, a lullaby so dear. In the night where dreams are made, we hold each other near. Every note a promise clear. In the silent winter spell, together we have nothing to fear. In the song we dwell. Recuérdale a tu alma que Dios tiene un propósito contigo, que Él es inmutable y que Dios nunca cambiará su propósito para contigo. Nunca jamás. El creyente que no pone en actividad su fe en momentos de angustia, el temor y la ansiedad terminarán controlándolos. ¿Qué debemos hacer? Usar el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, y Dios será glorificado en medio de cualquier situación nuestra.